¿Qué tal amigos? Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo programa del Tercer Ojo del Gato, en una noche bastante interesante donde queremos hablar sobre un tema también muy interesante, muy actual y que tiene que ver tanto con la parte del mundo como con la parte celestial. Así que la invitación a que vean todo el podcast, nos ayuden con su like, se unan al mismo y de esa manera vamos mejorando y creciendo en este pequeño gran podcast. ¿Qué tal, Tabito? ¿Cómo vamos? ¿Qué tal? Todo buenas sean las noches, días, tardes, según como nos vean. Como dijo Nando, vamos a topar este tema, ¿no? Pero vamos a hacerlo un poco más ameno de nosotros. Y más que todo saliendo un poquito del contexto que hacemos siempre aquí, que siempre es un poco, incluso un tema un poquito más serio, se podría decir. Y por eso estamos bien acompañados, y aprovechando que es viernes de noche. Viejos tiempos, Exacto. Viernes no, el cuerpo lo sabe. lo malo que Ah, ahora como bueno, no ya nos sumamos. eso Bueno, sí. bueno, como dijo Nando, ¿cómo vamos, seamos realistas? El tema en sí vamos a centrarnos. ¿Cómo dijiste el tema, Nando? Me olvidé, perdón. Ya me chumé con un vino. Con un vino ya te chumas. Ya estamos fuera de forma ya para esas lides. Sí. Ok, amigos, en esta noche vamos a hablar sobre los porqués que hacen que un compromiso de vida se rompa, se destruya. Y vamos a centrarnos un poquito en el compromiso de vida llamado matrimonio. ¿Por qué? Porque en estos tiempos, este sacramento, hablando católicamente, hablando religiosamente, porque en muchas religiones existe el sacramento del matrimonio, digamos que es más conocido en el rito católico, pero el compromiso del matrimonio a nivel celestial implica un compromiso ante Dios, ¿no? Hay mucha gente que lo rompe, les vale y se van. Pero también es un compromiso humano. Y aquel que ha pasado por una situación de abandono o divorcio, hablando humanamente en la parte legal, es todo un calvario. Y eso obviamente, llegar a eso, debe de haber razones, ¿no? Debe de haber los por qué llegamos a eso. La psicología nos dice una cosa y la parte espiritual nos dice otra cosa. De eso vamos a hablar en esta noche y obviamente les invitamos a ustedes también a que con sus comentarios nos puedan ayudar y nos puedan también contar a lo mejor sus experiencias o sus opiniones al respecto. Y Entonces, ahora Tabito, dirán, de pronto se pregunten, ¿y esto qué tiene que ver con lo que estén consumiendo alcohol este par? Porque por el tema, a todos nos ha pasado, a todos nos ha pasado. Y no nos, algunos no nos hemos hundido en esto, pero se ha sido un poco relajante. Más cuando eres joven, ¿no? Y sabes que claro, viene una ruptura. digamos que la parte de Latinoamérica, Latam mismo, la cultura del alcohol, pues ñaño, todo está ahí, ¿no? Todo está alrededor del alcohol, de la fiesta, del gozo, Es, porque eso es típico, velo, por ejemplo, en las zonas en los barrios o en las comunas, ¿no? Hablemos de algo que le es la gusta mucho droga a la más gente. legalizada que podemos consumir, se podría decir. Es una El, droga legal, obvio. claro, y más que todo con el tema que Nando nos comenzó a extender un poco, también pongamos esto en contexto de una vez para ir desarrollando el tema. Porque también en las separaciones, si nos vamos a lo místico, nosotros sabemos, bueno, se ha escuchado muchas historias, más que todo de personas mayores, es como que el diablo se metió en la relación, es que la diabla, Obvio, incluso le pues. ponen al femenino, que la diabla se metió en la... Y hay experiencias, incluso uno, yo también lo he vivido, que como cuando te separas de tal persona, se te hace un poco la vida más tranquila, a veces, o a veces incluso hasta peor. Y también ingresamos al momento que decimos que a veces por odio te quieren ver acabado, y como hablamos episodios anteriores, brujería, todo eso. Entonces, Ujú. todo, como siempre digo, todo es una cadena. Y así que vamos, comencemos a desarrollar el tema, Nando. ¿Qué te parece? De una vamos ahí, de una vamos ahí. A ver, Saludos. como dijo Shag el Destripador, primero de eso, salud a todos. Y como dijo el dermatólogo, vamos al grano. A ver, primero, creo que llega una etapa en la vida de una persona, hombre o mujer, en la cual por naturaleza mismo nos interesamos en el sexo opuesto, ¿no?
Y obviamente dependiendo de nuestra cultura, nuestra forma de haber crecido, los valores o antivalores que hayamos aprendido en nuestras familias, de cada uno, y también las costumbres de donde venimos, de nuestros pueblos, de nuestras zonas, pues nos hace ser propensos a elegir una característica específica en una posible pareja o varias características específicas. Lo que normalmente la psicología llama como el enamoramiento. En la parte humana, obviamente sabemos la cuestión de las famosas hormonas, ¿no? En este caso la serotonina, si no estoy mal, que es una de las que da ese placer, que da esa emoción del enamoramiento y que también es la que muchas está comprobado científicamente, por si acaso hay un estudio de la Universidad de Harvard que dice que el enamoramiento dura 2 años. ¿Por qué? Porque la producción de esta hormona, la serotonina, esos 2 años bloquea la interacción eléctrico-neuronal del lóbulo frontal, que hablando a nivel de neurociencia, el lóbulo frontal es una de las zonas que domina la capacidad de razonamiento. Por eso al estar alterado, vemos casos, por ejemplo, que cuando se enamoran, a lo mejor son situaciones o enamoramientos muy complejos, digamos, una persona que está casada o una persona violenta o una persona adicta o que tiene algún pero o muchos peros, sea el hombre o sea la mujer. Pero sin embargo, como comúnmente se dice, no, es que le quiero, yo le voy a cambiar, mi amor le va a cambiar y todo lo demás. Bueno, sí hay casos, ¿no? Puede ser, puede ser. Pero hablando humanamente, hablamos de que esa es la explicación de enamorarse de una persona. Dura 2 años según este estudio. Puede a lo mejor un poco más, un poco menos. Me- Y una vez que pasa esta cuestión del enamoramiento, empieza a verse la situación más real. Y ahí es en cambio donde podemos hablar desde la parte espiritual. ¿Qué nos habla del enamoramiento la Biblia? Nos dice que es un sacramento, que es algo muy hermoso el enamoramiento, que tiene que ser puro, que tiene que ser casto. Y obviamente ahí implica mucho la forma como crecimos y los valores o antivalores que hayamos recibido de nuestros padres y nuestras madres. Porque al final de cuentas, hablando psicológicamente, el hombre va a buscar en una mujer en un 80 o 90% al iniciar una imagen materna. Y la mujer va a buscar en un hombre en un 80 o 90% una imagen paterna. Eso es al inicio nada más. Porque al momento de conocerse va entonces ya la parte humana de que hay que interrelacionarse, porque todas las personas que han tenido la oportunidad de enamorarse y que han tenido la oportunidad de llegar a un compromiso serio, hablemos de un matrimonio, una parte fundamental del matrimonio es la intimidad. Y no únicamente hablemos de la intimidad sexual, que esa es a lo mejor la más fácil y la más libre en estos tiempos. Y creo que desde siempre, sino también la intimidad emocional. Eso que únicamente conversas con tu pareja, esa forma de tratarse únicamente con tu pareja, como les dije, el compromiso de vida que se coge. Pero ahí viene la parte algo rara o algo sucede. Muchos casos se están dando, hoy son más notorios. Parejas de 3 años de casado, 7 años de casado, 10 años de casado, 20 años de casado, 30 o más años de casado, llegan al divorcio. ¿Por qué se llega al divorcio? Humanamente dirían, es que no me siento bien. Lo que a ti y a mí nos han dicho y nos dijeron, porque nosotros pasamos por ese calvario y creo que todavía estamos en ese desierto como tal. Ya no te quiero, ya no te amo, no me siento bien, en el mejor de los casos, ¿no? Porque hay otras situaciones en donde únicamente se van y punto. Y mejor al irse, empiezan a lanzarte lodo con ventilador, como se dice comúnmente, y es mucho peor esa ruptura, esa separación como tal. No importa hijos, no importa nada, no importa deudas, no importa nada. Y ahí viene, ¿por qué podemos pensar o por qué podemos razonar que un compromiso llamado matrimonio se acaba? Como le escuchaba una psicóloga, ¿por qué ahora no podemos ni siquiera ser cordiales
¿Dónde quedó todo ese amor que alguna vez nos juramos en un altar ante Dios? ¿Y dónde quedó todo ese amor con el que alguna vez hicimos hijos? ¿Qué piensas tú de eso, Tao? Eh, que tu famoso estudio de Harvard, chucha, 2 años, mucho le pongo loco, mucho. Tal vez en el pasado, aceptable. En el comienzo seamos realistas como la generación de hace 10 años nomás. Date cuenta, se unieron cuando eran mocosos, mucho más mocosos, 16 años. Y cuando ya estaba todo el mundo a tus pies para que puedan explorar, no era como en nuestros antepasados, nuestros abuelos, que se unían 15, 16 años, pero porque eran los únicos que se conocían. Ni porque ya te cambiaba una vaca y ya te casabas con ella. Pero sin embargo, esos son los matrimonios que aguantaron hasta final. No fueron felices, obviamente, porque también en ese tiempo era de que así mate marido es. No todos, obviamente, de entrada. Segundo, pongamos, como bien dices, yo, ¿tú qué consideras los primeros influjos demoníacos si vamos por lo espiritual un poco en una relación, antes de llegar a la separación, como tú dices, de 3, 7, 10 años? Bueno, y ahí sí yo creo, yo soy muy espiritual, siempre les he dicho que para mí existe dos mundos, uno material y uno espiritual, y los dos son muy reales y los dos influyen muchísimo. Si hablamos de la parte espiritual, ahí tenemos hasta un nombre, poñaño, tenemos un demonio que se llama Asmodeus, que es netamente el demonio de la lujuria o el encargado dentro de todo este ejército de demonios de la ruptura de las familias, de las parejas. Y es bíblico también. En Ujú. la Biblia nos dice en uno de sus versículos que el demonio viene a matar, robar y destruir. Matar Ya. los matrimonios, Bueno, yo robar más me la refería felicidad. yo me refería a los primeros, o sea, como los primeros, te cuento, y esos son los pasos de inseguridad que te pueden decir psicológicamente. Ah, tú dices a Que las acciones que ves. mentira, no, no, son las mentiras, los secretos, los celos obsesivos, a eso me refiero. Date cuenta en eso, vos en la actualidad una pareja no te va a soportar eso. Antes podían ser soportando, ahora vos debes de una pareja, Ah, hasta uno se aleja de una persona que sea tenga celos obsesivos. tú, tú te centras más en la parte de las acciones, en tus decisiones y acciones. Porque al final de cuentas una persona decide, si va a mentirte, decide mentir. No es inconscientemente que te va a mentir. Si te va a ocultar algo, si te va a traicionar, es una decisión. Humanamente es una decisión, se ve así desde el punto de vista de la psicología. Yo a lo que más me refería es que, Y los ¿por celos, qué ¿cómo los tomar tomas esa vos? decisión? Es Los que por eso celos te estoy igual, diciendo. Y luego te hago la pregunta, es que ¿cómo le ves los primeros influjos? Los primeros. los primeros influjos, Porque desde ellos mi punto de prácticamente son los vista, primeros, porque date cuenta, se consideran los celos obsesivos. Por eso te digo, ¿vos qué haces? ¿Y cómo sabes que la persona elige celoso obsesivo? Si eso puede ser no, incluso pues un que trauma de niñez, a eso voy. inseguridad. Para mí, por ejemplo, viene desde el punto de vista espiritual, vienen las maldiciones generacionales, loco. Ahí es En los cuando uno celos, analiza, sí, en en los los celos. celos, ¿por qué? Sí, en los Ya. celos. ¿Por qué empieza a manifestarse esas maldiciones generacionales? Porque uno analiza hacia atrás de esa persona y ve a lo mejor que los padres de esa persona padecieron de eso, celos enfermizos. Va más atrás, ve que los abuelos de esas personas padecieron lo mismo. Incluso puede que ahí haya habido hasta asesinatos por celos. Y si va más atrás, digamos tatarabuelos, a la tercera generación en ascendencia, resulta que también hubo el mismo caso de celos enfermizos y quizá hasta violencia interna y todo lo demás. Entonces yo lo veo esas primeras En, manifestaciones que se dan en tu caso, como ¿crees que una hubo manifestación. en tu caso, vamos a lo personal, ¿alguna vez te celó? No tanto que eso, pero yo sí creo que en cambio, no celos, pero en cambio sí la conclusión de la ascendencia de esa persona. O sea, divorcios a diestra y siniestra. Mm, ¿sabes? O sea, no digo que no sean las cosas que nos acabas de explicar, porque obviamente sí, psicológicamente se ha comprobado que, vamos por ciencia, que cualquier trauma de la niñez o reflejo que hayas tenido de tu niñez, lo tomas como lo normal y piensas que eso es lo normal. Pero hay personas A esos, que son muy,
¿cómo se podría decir? Egocéntricas, creen que una persona es algo material, incluso. A veces no tanto por ni la crianza, lo. Es que a eso iba en cambio. Hablemos de la parte médica, de la psicología como tal. Ahí hablamos de los traumas, obviamente. Si alguien viene, psicológicamente igual está comprobado, si alguien viene de ser hijos de divorciados, y si a lo mejor ese divorcio afectó la parte de la paternidad, es decir, el padre desapareció o la madre desapareció, o peor, había situaciones inadecuadas tanto de papá como mamá, esa persona tiene una predisposición casi al 100% a repetir la historia. Así lo dice la psicología, hablamos de los traumas como tal. Hablando, tomando en cuenta los traumas desde un punto psicoespiritual, hablamos ahí de la parte del repetir el ciclo en cuanto a las maldiciones generacionales, porque igual es bíblico, dice las maldiciones generacionales que se repiten hasta la séptima generación. Entonces, en casos muy cercanos, yo al menos analizo, está repitiéndose en la tercera generación, es decir, todavía vendría la descendencia, los hijos, luego los nietos, luego los bisnietos, hasta llegar a una séptima generación. O sea, vos le tomas como que mi bisabuelo fue que se metía con mujeres casadas, tenía amantes a diestra y siniestra. Mi papá tiene que salir así y yo tengo que salir así. Ese es tu maldición generacional. Exacto, ese es el concepto No, de maldición. no O sea, solamente eso. estás No más solamente eso. propenso. No solamente eso, sino que también te toca pagar a vos eso. Eso también se trata de la maldición generacional. Claro, pero es que a eso voy, ¿no? O sea, yo a lo que me refiero es que si ya tiene ese antecedente, está más propenso a repetirlo. Y obviamente tú vas a pagar los pecados de otras generaciones, tú las vas a pagar. Por eso repito, o sea, Pero ahí no bíblicamente está, ahí es no entran los traumas de escrito. niñez. ¿Te das cuenta? Es que, a ver, pero es que viéndolo desde un punto de vista espiritual, viene la parte de la maldición. Si tú lo ves desde un punto de vista humano, científico, psicológico, es por los traumas. La, la Biblia que Una nos persona dice traumada actúa que así. la Biblia que nos dice que nosotros nacemos con los pecados de los padres. El pecado original, pues. ¿Cuál es el pecado original? La concepción, la fornicación. Y todos venimos de eso. Si no ha habido fornicación entre nuestros padres, nunca podía haber la creación de una nueva Vos vida. has tenido sinceras conversas con tus padres de cosas que han hecho malas de su vida. No, no, Yo porque sí. no he desarrollado esa capacidad de con una conversación tan Y abierta con creo mis que eso les padres, ¿no? falta a bastantes personas, incluso algunas A personas que de pronto todos, estudian lo de psicología, deberían entender un poquito ese sistema. Yo sí lo he hecho y soy muy consciente que he ¿ya? pagado tres pecados grandes de mis padres. Yo he pagado. Y no es que me he traumado, yo he sido infiel. No porque no ha habido oportunidades, he sido en esa parte, he sido como tú. No es porque no ha habido oportunidades, sino que ¿Ya? en tu parte, por tu ética personal, tú no lo haces. Y yo no, pues yo por romper ese círculo. Bueno, a ver, con lo que acabas de decir, creo que te entendí un poco mejor el contexto de la pregunta que hiciste hace un momento. No sería algo seguro de decir, por ejemplo, yo estoy pagando porque mi papá hizo esto de mal. No, sino sería de analizar todo un contexto hacia atrás. Quizá nuestros papás, nuestros abuelos fueron personas muy centradas, muy respetuosas, con valores e integridad y dignidad y honor y todo lo demás, ¿no? Es decir, personas que difícilmente hicieron algo mal, pero a lo mejor los tatarabuelos sí hicieron algo. Y por ahí puede venir, como dices tú, el pagar. Entonces pagaron los abuelos, pagaron los padres, pagamos nosotros y a lo mejor paguen nuestros hijos. Esperemos que no, pero, o sea, yo más que todo también digo esto es porque, o sea, no solo el mal generacional no solamente es de que se va a cumplir el círculo, que mi padre fue mociente, yo voy a ser mociente, sino que lastimosamente a una generación le va a tocar pagar esos pecados. Estaríamos entonces, para que quede más claro para nuestros amigos el criterio que queremos darles, es que en algún momento de nuestra ascendencia algo se hizo mal o alguien hizo algo de malo que tiene que ser cobrado, hablando espiritualmente, ¿no?
Eso Ujú. pongan mucha atención. Hablando espiritualmente, alguien hizo algo malo y tiene que ser pagado por las generaciones venideras. Y se cumpliría lo que dice la palabra, que son 7 generaciones. Y alguna vez hablamos del número, de la numerología. Recuerden que el 7 es un número maestro como tal. Porque también está al otro lado, nos también se dice que son 7 generaciones la de abundancia, la de prosperidad. Y esto viene precisamente de la parábola de José, no el papá de Jesús, sino José el, Oso. el granjero. José, no me acuerdo si de Arimatea, no recuerdo bien, pero es el de la historia que los hermanos le venden porque él era el hijo más querido por los padres, llega a ser esclavo en Egipto, pasa como 14 años preso dentro de las mazmorras del faraón, hasta que un día el faraón le llama para que interprete un sueño, porque José tenía ese don de la interpretación de los sueños, en donde justo ahí viene el número 7. El faraón le contaba que tenía un sueño en donde aparecen 7 pacas de cereal que ellos cultivaban y aparecía 7 vacas flacas. Entonces ahí es donde se cita en una de las primeras veces en lo que es el Antiguo Testamento la parte de que son 7 años, se interpreta, José lo interpreta como 7 años de prosperidad y 7 años de carencias, que es lo que con el estudio teológico ahora se interpreta como que una maldición o una abundancia puede tener un ciclo de 7 años como tal. También tres. Ah, no, perdón, perdón. Pero también, no, yo sí te considero lo que tú dices, los 7 años. Pero también, como cuando, ¿te acuerdas cuando hicimos el programa de numerología? Claro, Este también es tu número maestro, como te comenté. Ya haz retroceso en tu vida, te cuenta cuántos años pasaste bien o cuántos meses bien y cuántos meses mal. Pueden ser 3 días, tres claro. meses, 3 años. Ese también es un hecho, no solamente el 7. Pero el Ahora, 7 es maestro, obviamente. ahora también bueno, ya Pame, el programa anterior nos dijo que no estamos loquitos, ¿no? Sino que tenemos otra perspectiva de vida. Viéndolo también desde el punto humano como tal, ahí obviamente entra mucho de los anhelos personales, ¿no? Y eso habla de la psicología, de plantarse metas, plantearse objetivos a corto, mediano y largo plazo. Y obviamente un compromiso de vida como un matrimonio ya no es un compromiso individual. Yo a lo mejor puedo plantearme yo solo en mi vida, yo qué sé, comprarme un carro en 2 años. Pero si ya hablamos de un matrimonio, una pareja sólida, consagrada ante Dios y todo lo demás y ante la ley humana, y mucho más si es que ya existe hijos, ya las prioridades cambian. Ya quizá cuando me vaya a comprar el carro ya no puedo comprarme el automóvil deportivo que yo soñaba, sino me toca verme a lo mejor una camioneta familiar, una SUV. Entonces eso va cambiando y ahí es donde humanamente el adquirir compromisos implica adquirir responsabilidades y también adquirir sacrificios. Sacrificios en el sentido de cambiar los objetivos o de no conseguir algo que a lo mejor se anhelaba mucho, porque no lo puedas conseguir, sino porque ya deja de ser prioritario, como el ejemplo del carro. A lo mejor yo quería un carro deportivo de 2 plazas, pero tengo una familia de 4, tengo que comprarme un carro que sea familiar. Entonces, ahí viene humanamente hablando y hablando psicológicamente la cuestión de las frustraciones de los seres humanos como tal que podemos tener. Y ahí sí, yo creo que todos tenemos frustraciones porque el fracaso es parte de la vida, ahora se entiende como tal, ¿no? Y mucho más complejo cuando es fracasos en este tipo de compromisos de vida como tal. Porque ahí, por ejemplo, duele mucho y ahí es uno también donde valora o aprende a reconocer a las personas tal cual son. Porque una cosa es, como bien dice un refrán, ¿no? A, a las parejas se les conoce en las cuestiones legales, en los divorcios. Ahí realmente conoces cómo era la persona o cómo es la persona. De ahí te das cuenta que Humano. dormías con el enemigo, loco. Claro, en muchas ocasiones sí, pues. Y como te dije, no es muy interesante este podcast que viene una psicóloga en donde concluye toda su explicación diciendo, ¿dónde quedó ese amor?
¿Dónde quedó las palabras bonitas? ¿Dónde quedaron esos compromisos? ¿Dónde quedaron esas ganas de luchar juntos? Si ahora somos incapaces tan siquiera de darnos un buenos días cuando nos vemos en los juzgados. Ahí entra la parte humana, como te digo, ¿qué puede ser? La ira, el enojo, que son sentimientos propios del ser humano, ¿no? A ver, en La esta parte frustración. te contesto de esta manera. El, vámonos así, no es por ser clasistas más que todo en este tiempo de feminismo en especial, ¿no? Pero por lo general el rencor más se los lleva a la mujer. Así ella sí haya sido la culpable de haber sido la destrucción de este hogar. Claro, O por lo ese es menos el yo lo tema. hablo desde mi parte. Y creo que no me Eh, equivoco en decirlo también de tu parte, ¿no? sí, yo secundo eso también, o sea, hay O mucho sea, más. no, Pero obvio, yo tengo, no digo todas, por si acaso, no digo todas, pero sí, incluso con historias de amigos que han pasado lo mismo, familiares, se repite. Incluso cuando tú estás viviendo ahorita esa historia, yo lo viví hace tiempos. Una separación, ¿qué mejor venganza? Con el hijo o la hija. O sea, estamos hablando de exacto, un odio, de una forma de vengarse, o sea, es por la razón, porque uno llega a intentar solucionar, ya solucionar no se va a solucionar lastimosamente. Por lo menos en ese ah, momento no. ya. Tal vez el tiempo solamente Dios sabrá. Pero de ahí, uno lo que quiere es estar tranquilo, estar en paz. Uno no quiere cargarse enemigos de toda la vida. Es que como tú bien dijiste, antes de llegar a este fracaso y que el compromiso se rompa, sea de un lado, sea del otro lado, o a veces es de los dos lados, de mutuo acuerdo y todo lo demás, siempre hubo todo un preámbulo. Ya cuando tú entras a vivir esto de un abandono, de una ruptura del compromiso como tal, pasa un tiempo, por lo general unos 2 o 3 meses, donde tú pasas muy mal, o sea, tanto la persona que deja como el dejado pasan mal, sufren. Pero si tú sabes encaminar ese sufrimiento, empiezas ese proceso de sanar. Y sanar no es más que reconocer tus errores. Porque hay que ¿Correcto? reconocer que cuando un compromiso se rompe, y mucho más un compromiso fuerte como el matrimonio, se rompe, acaba, es porque hubo fallas de lado y lado. 50 y 50. Yo lo tomo así, 50 y 50. Sea cual sea la razón, el compromiso se termina porque hubo fallas de lado y lado, 50 y 50. Cuando un matrimonio se mantiene sólido, superan los problemas y llega hasta cumplir la promesa que es hasta que la muerte nos separe, también trabajaron por eso, pero decidieron hacerlo juntos. Para mí algo muy importante es que, o una enseñanza de vida, es que si fracasa el matrimonio, es porque esa decisión de luchar juntos, por alguna razón, deja de existir. Y es más digno que la persona manifieste eso, que diga las cosas claras, aprender a comunicarse, porque una cosa es hablar y otra cosa es saber comunicarse. Entonces ahí yo creo que es mucho más digno que esa pareja se siente con el respeto del caso y diga, mira, esto sucede, esto siento, esto he decidido y esto voy a hacer o esto estoy haciendo. Ya, Lamentablemente no se da eso, ¿no? La mayoría de veces es que cada quien busca culpables y ahí se arma el ya, despelote. ya, verás, justo con lo que acabas ahorita de decir, verás. Ya, eso hablamos se puede decir, de lo más humanamente se podría decir eso. Pero Sí. ahora hablemos de lo espiritual. Por Y qué ahí, consideras vos que hay un influjo demoníaco antes de una ruptura, más aún cuando fue ese matrimonio entregado a Dios, como fue tu caso? Yo solo firmé un papelito. que a veces es mucho lo peor porque ahora Ese estoy cuesta más. comprendiendo también claro, ahora estoy comprendiendo eso que alguna vez me dijeron, el matrimonio no es un simple papelito. Llegado este caso, vamos a ver si es un simple papelito. A ver, en este caso de lo espiritual, y aquí un poco que tengo un poco más de conocimiento en lo exorcista. Recuerden que si hay 3 niveles, en este caso la influencia, la opresión y la posesión. Yo considero a nivel espiritual
que una de las dos partes de ese matrimonio o las dos partes llegan al nivel de la opresión, porque incluso hay manifestaciones. Y en este Ejemplo, particular ejemplo, ver sombras en la casa, escuchar sonidos en la casa, que las cosas se pierdan de la casa sin razón y que eso genere discusiones, a veces te, discusiones sin sentido. te preguntaba porque justo comencé lo que comenzamos el programa, te lo voy a repetir. Dos personas mayores decían que siempre hay un demonio y una demonia. Lo que tú dices ahorita, a eso va. Que sí he escuchado casos, incluso familiares, que siempre veían sombras, pero siempre se desaparecían cuando se peleaban y se distanciaban. Claro, Ahí yo está lo que también he tú dices. escuchado, y yo te diría que incluso lo viví, y no lo digo por loco, no lo digo por resentido, por dolido ni nada, sino Ah, porque esa bueno. persona me lo dijo, me lo manifestó, ¿no? En una Ya. ocasión, yo te he contado a ti en una ocasión, estábamos descansando en el cuarto cuando se asusta que en la puerta estaba una sombra, que dile que se vaya, y no era un susto así como decir, de molestar, era un susto de verdad. En algunas ocasiones, Pánico. incluso, exacto, pánico. Y ya eso cambiaba la actitud. Cuando habían las discusiones, yo, bueno, ahora comprendo un poco mejor que una cosa es enojarse como ser humano, porque como seres humanos podemos enojarnos, incluso podemos violentarnos, pero otra cosa es ver cómo una persona se descontrola al punto que hasta cambia su fisonomía. Entonces ahí tú ves ya otro tipo de situaciones, ¿no? Se Tú ves, transformaba completamente. exacto, ya hablemos más concisamente, había ya una manifestación como tal. Ojo, no quiero decir con esto que todos los casos sean porque si la gente se divorcia porque se metió el diablo, no, no, no. Hay muchas cosas también que el diablo nada tiene que ver, que los demonios nada tienen que ver. Ahí entra ya la parte humana. Cuando una persona no tiene valores, no tiene integridad, Ujú. y, y lo único que tiene en su vida son antivalores, ahí no tiene nada que ver el demonio. Ahí lo único que es que esa persona se cansó de vivir un show, sus máscaras se cayeron, se mostró tal cual es y obviamente no va a estar ahí saliendo de la mejor manera, porque eso también yo he llegado a comprender que un compromiso como el matrimonio puede terminarse. Yo puedo entender que, que el sentimiento se acabe, pero lo que tú no puedes entender es que una persona se niegue a decirte la verdad. ¿Qué saca una persona mintiendo? ¿Qué saca un adulto mintiendo? Yo puedo entender que te mienta un niño de 10, 12 años que está en formación, que está aprendiendo el valor de la verdad, que tiene que experimentar también los antivalores para tener en qué comparar. Pero se ¿Cuestiones o supone que preguntas? una... no, estoy diciendo que yo entiendo eso, pero ahí viene Ah, la pregunta. ¿Qué hace que una persona adulta manifieste todas esas situaciones, hablando humanamente, de mentir, de engañar, de traicionar y salir más enojado, salir más bravo? como decimos, lo primero parece guagua, ¿no? Lo más fácil de decir. Exacto. Pero ¿cómo le podemos decir esta palabra? Es como decir esto. Yo miento, yo hago esto, pero es porque yo no voy a perder la discusión, porque lo que yo digo tiene que hacerse, por lo que yo digo es la razón. Simplemente es Hablaríamos eso. entonces, hablaríamos Y por, no importa lo que yo tenga que hacer para que yo tenga la razón. Muchas veces se ha visto eso, hermano. Y ahí hablamos de miente. los antivalores. Exacto. Hablemos de algo que igual, a mí toda mi experiencia de vida me motivó y necesité para entrar en este proceso de sanación que va a ser toda la vida, para evitar yo también perderme en cualquier situación de la vida que venga. Algo que me explicaban era acerca de la arrogancia. La arrogancia es una mezcla peligrosa entre el egocentrismo, la egolatría, el ego y la ignorancia. Ujú. Esa mezcla se conoce como arrogancia. Si a eso le sumas el capricho que puede tener el ser humano, estamos hablando de una persona que está llena de antivalores y lo que tú acabas de decir, yo no voy a perder.
hago lo que tenga que hacer, pero no pierdo. Bueno, yo tengo la razón y punto, se acabó. Así sea una mentira completa. Exacto. Y, ese, Son personas. y por eso, obviamente, no digo ni hombre ni mujer, por si acaso, pero por eso mismo es que te he dado cuenta que cuando hay una ruptura o una pelea simple, en cada lado se encuentra la víctima diferente. Claro, pues para el otro lado siempre uno es la víctima y el otro es el victimario. Exacto. Pero todo con el tiempo, en cambio, va. El tiempo es sabio también, ¿no? El tiempo va poniendo, como dice un refrán, el tiempo pone las cosas en su lugar. Cada loco en su manicomio, cada persona en su lugar y cada payaso en su circo, como digo. Por eso decimos, tú solamente sé la persona que eres, sé buena persona y el tiempo se encargará. Siempre. Claro, claro. Y Claro que ahora, no por es ejemplo, fácil, porque a espaldas te para nada, apuñalan, a espaldas puta, te hablan la peor mierda. Uf, para nada, obviamente, porque, como dije hace un momento, para cada lado uno es la víctima y el otro es el victimario, ¿no? Y a obvio. veces es tan complejo esto de que se rompa el compromiso del matrimonio, porque como te digo, la arrogancia, una de las, son los egos, ¿no? El ego, la egolatría, el egocentrismo, el egoísmo. Y ahí es donde quienes realmente salen dañados en este tipo de ruptura de compromiso del matrimonio son los hijos. Y ahí viene un grave problema, porque los hijos no tienen la culpa de absolutamente nada. Y peor aún si es que los hijos son pequeños, aunque la psicología dice que la afectación para los hijos en el caso de un divorcio es la misma, sean pequeños o sean grandes. Eso también fue un dato nuevo para mí de que no importa la edad, la afectación va a ser siempre la misma. Una afectación grave en el sentido, y muchas veces en la parte incluso cognitiva de estos hijos, de hijas. Y es por eso que la recomendación humana desde el punto de vista de la psicología es entender que la pareja se terminó, que el matrimonio se terminó, pero entender que sigue, y eso es de por vida, el compromiso de padres. Ujú. Obviamente que ahí es un pequeño gran problema, ¿no? Y entrado a las leyes, el hombre pierde todo, puñaño. Claro, Dinero, pero antes de posesiones, acabar todo. con lo que te pregunté, en lo que comienza el flujo demoníaco, que se podría decir. ¿Ya? O sea, yo me refiero a esto porque te has dado cuenta que justo cuando patalea una relación, se asoma a alguien, sea para Ah, el hombre o para la claro. mujer, Sí, parece sí. adrede. Por eso digo, es un influjo, sí es un influjo y el demonio está metido ahí. A veces Yo date como te dije, cuenta, Didi, como dije hace un rato, más que influjo, yo le veo opresión. La opresión es cuando ya se ven manifestaciones. Y obviamente no digo no que una persona que aparezca es el demonio, no, no, no en ese sentido. Pero sí en el pero es sentido bien de que guapa. si vamos, de que vamos a, pero si vamos al sentido de lo espiritual, el demonio viene a matar, robar y destruir. Eso hace una Obvio. persona, una tercera persona en una relación consolidada. Eso hace una tercera Y eso persona. logra, y hay Y yo, casos que y lo incluso ya que, está y lo que asesinado. acabas de decir tú, ¿no? Es guapo y todo. Recuerda que el demonio también otra de sus estrategias es presentarse como ángel de luz, puñaño. Engaño. Obvio. El engaño, claro. Porque eso El, también son pocos los casos, cuando hablemos de que un matrimonio se termina por una tercera persona, igual, de estudios psicológicos en el mundo entero, son pocos los casos en donde ese tipo de relaciones que inician así lleguen a concretar algo que valga la pena. Son solamente emociones. Hay muchas personas que viven sobre la base de emociones. Y la emoción viene a ser como el enamoramiento, máximo 2 años. Tú le das menos tiempo, 3, 4 meses, estás en todo tu derecho porque también puede ser ese caso. El estudio no es infalible, pero son datos que ya se manejan y se viene por ahí. ya, Máximo 2 años, por ahí a lo mejor 3 años poniéndole ganas, pero de que, como dice también la Biblia, ¿no? Lo que mal empieza, mal mal acaba. acaba. Exacto. Obvio, eso es ley de la vida, lo que nosotros diríamos humanamente el karma. A eso me refería, porque te digo, siempre asoma algo. Se aparece de ahí, o de pronto no esté tan valiendo tu relación, pero se asoma algo. No digo por todos, sino que te digo, o sea, en tu caso por valores, en mi caso por romper el círculo,
porque sí, le luché durísimo. No te voy a negar eso. Entonces, Claro, date y a cuenta. veces, y en ocasiones no se trata siempre de terceras personas, ¿no? También el demonio viene por otras situaciones. Hablemos de codicia. A lo mejor hay más dinero viajando fuera del país, por ejemplo. ¿Cuántos casos, cuántas familias han acabado porque las personas salen en busca de mejores condiciones, pero al hacerlo sin criterio, sin concepto, sin un plan de vida, lo primero que hace es destruirse la familia? Porque cada quien en su lado dice, no, es que yo tengo necesidades y chao. En mi propia familia, loco. En mi propia familia he visto sus casos. Han Yo también he emigrado visto en y varios conocidos, no en mi familia, pero sí en varios conocidos. cada quien hizo su... Y ahorita veo cada quien por su lado, con su nueva relación, con su nueva familia. ¿Y qué estilo de vida tienen? Es De decir, lo que se ¿les va conoce, bien o les va mal? de lo que se conoce, tranquilo, o sea, fresco, digamos, de la manera que me expreso, tranquilos. O sea, no, pero es que tampoco es que conozca, indaga también con ellos, converso todos los días. A lo que se ve, es como toda relación. Vos sabes que terminan, siempre hay problemas. O sea, yo Claro, solo con eso acabo lo que te decía del, cómo le ves vos del influjo. ¿Por qué te digo así? Siempre cuando veo yo, lo viví en mi relación, justo cuando tambaleé un poco, Paz se metió tercera persona, infligió bastante, no en mí, fue en ella. Eh, fue el acabó total, se acabó totalmente la relación y con eso se murió. En es que otras cosas, ahorita que como topa, tú dices, también lo económico, eh, también puede ser, no digo que no, pero como digo, o sea, siempre está el demonio metido, siempre está el demonio ahora- metido. ahorita que topas, Creo que un poco más, como hemos hablado siempre cuando estamos tranquilos con una relación, y creo yo, y eso que no soy católico, creo yo que un poco más en tu caso, porque vos juraste el amor eterno al frente de Dios. claro, y para mí, por ejemplo, eh, para mí el matrimonio ante Dios fue único en la vida. O sea, para mí ya no existe más. Civilmente a lo mejor pueda casarme 1000 veces y más, pero religiosamente la única opción que tenía ya se acabó, no tengo más, se acabó. Y eso para mí es una cruz que toca llevar dentro de mi ideología y de mi vida. Pero por ejemplo, vamos a centrarnos un poco más ahorita que hablamos de esto, de por qué se rompe el compromiso, pongámosle específicamente por el tema de la infidelidad. Allá. Aquí, hablando humanamente, cuando una persona es infiel, tú te decepcionas de esa persona, porque resulta que esa persona, todos sus valores, todos sus principios que a lo mejor a ti te mostraba, resultan ser que fueron solo una máscara, fueron solamente una pantalla para obtener algo. Ahora, hablando espíritu, Para fingir y tenerte como una pantomima. exacto. Si hablamos más comúnmente para que seas tonto útil, pues loco. Ajá. Ahora, si hablamos de espiritualmente, tomemos en cuenta que Jesús, Jesús mismo en uno de sus parábolas, mucho se dice en la Biblia que Dios odia el divorcio, aborrece el divorcio. Sí, Dios lo odia, Dios los aborrece, pero eso no quiere decir que una pareja donde haya infidelidad, donde se han perdido esos valores, esos principios, y resulta que una de las dos partes de la pareja no tiene nada en común con la otra en cuanto a respeto y en cuanto a fidelidad, es ahí que Jesús permitió el divorcio. En la Biblia se dice por la dureza del corazón. ¿Qué quiere decir eso? La persona que es infiel jamás va a reconocer que es infiel. Es una característica de esas personas. Pueden morir a palos, pero jamás te lo van a reconocer. Incluso la psicología lo dice. Y en el caso de las mujeres ha sido mucho más complejo. Si una mujer, por más que tú le Él no muestres me las pruebas, entiende, es que él cambió. más que eso, por más que tú le muestres las pruebas, puedes mostrarle fotos, puedes mostrarle videos, no te va a reconocer que fue infiel. Nunca. Ujú. El No, hombre a lo mejor llega a un punto en el cual dice, bueno, ya sí, sí, fue por esto, ¿sabes por esto, por esto y por esto. sabes lo que me Pero la dijeron a mí? mujer jamás. ¿Qué ¿Sabes te lo que me dijeron? dijeron a mí? Y con todas las pruebas, yo nunca te engañé. ¿Ya ves?
Algo que dicen las mujeres, o que mejor dicho, que han sabido decir las mujeres que caen en eso o que les gusta vivir ese tipo de situaciones, es el hecho de que no, yo nunca te dejé de amar, no significó nada para mí. Entonces, y ahí viene el otro lado, ¿no? O sea, humanamente hablando. Yo he visto casos que hay hombres que perdonan eso y que esa persona infiel, hablando de la infidelidad de la mujer, esa persona infiel nunca va a cambiar, solamente se calma un tiempo o como dice un refrán, la mujer sobre todo, mejora la estrategia para que ya no se dé cuenta nada más, pero siempre va a ser lo mismo. Y ahí Pues, obviamente uno, yo, digamos, verás, en esa parte solo te pongo un pero nomás. Como han hecho un paréntesis para que otra opción. ¿cuál? Bueno, a mí no me dijeron exactamente, yo todavía te sigo, hermano, tanta nota, ¿no? Pero yo sí decidí, como estoy conversando contigo, y soy honesto, yo no fui pues, solamente por mi hijo, porque la típica es que no es que por mi hijo voy a regresar, no. Ese es el peor error que puede hacer una persona, Claro, porque dar un matrimonio infeliz a un niño es lo peor. Yo lo sé porque yo la amaba en ese momento. Yo incluso dije, bueno, una oportunidad más, sí, sí. No te digo que de pronto ella me seguía engañando, no te puedo jurar eso, no te puedo desmentir tampoco, pero ya no era lo mismo. Yo le seguía queriendo, pero como que ella ya no era esa emoción como pareja cuando éramos de comienzo, ya no era, o sea, súper sincero, como no, ya no estar con una persona que te quería, prácticamente. Ya no es que demostraba ahí eso. es que cuando pasa Pero, esto de la, pues solo hago esto, pero hay mujeres que sigue, les sigue, encanta engañar, que ahí sí va lo que tú dices. Que es pueden que estar eso con te la persona digo, que solamente por plata, pero pues, yo te amo, mi amor, mi vida, y está tirando con, perdón, la palabra, puede estar con otras personas acostándose, es diferente. es que eso te digo que ahí viene la parte, ¿no? De que el ser humano, hablando humanamente, en cambio, viene sus valores o sus antivalores. Hay personas que valoramos la fidelidad, valoramos la monogamia, aunque biológicamente el ser humano está comprobado en ciencia, biológicamente el ser humano no es un ser de la creación monogámico. Quiere decir que por naturaleza, tanto hombres como mujeres tienen la tendencia a tener varias parejas sexuales como tal. Pero ojo, si sí somos supuestamente los únicos seres de la creación que tenemos esto de acá, que es razonamiento, Mm. raciocinio. Porque también ahí es, vamos a lo bíblico, Dios dice que todo te es permitido, porque el ser humano tiene libre albedrío, pero no todo te es lícito. Es decir, uno como hombre o mujer puede hacer lo que quiere, pero si no estás preparado, si no eres responsable para las consecuencias de tus decisiones y de tus actos, entonces no lo hagas, porque no todo lo que puedas hacer es bueno hacerse. Y hablando en esto del compromiso del matrimonio, si una mujer es infiel, un hombre sano obviamente va a cambiar totalmente la percepción, lo que te ha pasado a ti. Ujú. ¿Por qué? Porque algo tan valioso como la confianza se hizo pedazos. Y restaurar la confianza psicológicamente dice que sí se puede. He visto varios podcasts de personas especialistas en psicología y varios testimonios también hablando en lo católico, testimonio de restauraciones matrimoniales, en donde cuentan historias bastante dramáticas, bastante duras y crudas, pero que llegan a un punto en el cual realmente se restaura. Realmente ese matrimonio incluso fue mejor Y de que pronto lo este que fue matrimonio se anteriormente. restauró porque también se acercaron más a Dios. A eso iba. Todos esos matrimonios, bueno, obviamente son testimonios católicos, ¿no? Pero todos esos matrimonios ponen como punto de referencia el hecho de haber abrazado una religiosidad, en este caso, una creencia en un Dios sanador. Pero no sanaron o no llegan nuevamente a construir ese matrimonio, un matrimonio sólido y de valía, no por solamente creer a Dios, sino que también trabajaron en todo ese proceso. Ahí viene la parte humana de la psicología. Y la psicología lo dice.
que muchas veces, en algunos casos, o mejor dicho, en algunos casos, una infidelidad puede ser tomada como un punto de partida para construir una relación totalmente diferente. ¿Por qué? Porque dicen también la psicología que cuando una pareja sufre de infidelidad por terceras personas o más, porque a veces no es solo una, sino muchas más, tiene que primero encontrarse la causa del por qué esas infidelidades. Aceptar a la persona como es, pero obviamente que haya el compromiso de cambio, lo que alguna vez en algún podcast vimos, la diferencia entre el arrepentimiento y el remordimiento. Si existe un arrepentimiento pleno, la persona realmente puede cambiar. Digamos en el caso de los adictos muchas veces cambian realmente, pero porque llegan a arrepentirse realmente de dónde cayeron o de lo que hicieron. Las mujeres también pasan muchos casos en esto y soportan mucho más que... No, soportan igual. Para mí soportan igual. Pero, ¿tú cómo lo ves, Nando? Digamos, verás, te pongo un ejemplo. El marido es infiel, les perdonan, regresa. Les perdonan, regresa. Les perdonan, regresa. ¿Qué le ves? Yo le, ¿Influjo, opresión? O ya, y te pongo este caso, porque si hay casos. No es por dinero, porque ella también de pronto por familia puede mantenerse tranquilamente. En esos tiempos tranquilamente una mujer trabaja, puede mantenerse, pero decide perdonar y seguir con eso. Pero, vámonos a la actualidad si vamos con esta actualidad. No todas las mujeres perdonan y siguen con el hogar. Muchas veces las mujeres, pues, le perdono, pero yo también hago lo que me da la gana porque él me hizo lo mismo. claro, ¿Cómo la lo ves? venganza. Claro, la segunda es la A venganza. ver, Lo a que más ver, te pregunto es lo primero, o sea, ¿por qué perdonan tantos sabiendo que, y como te decía con lo que tú acabas con tu comentario, porque hay hombres, la mayor parte de hombres cambian, pero al final de su vida, no las unos 40, mujeres sí, es lo 40, mismo. 30, 40, sino es más, vos le ves esos cambios a los 60 para arriba, si es que cambian. Es que mira, ahí por ejemplo, si hablamos de espiritualmente, considero yo, ¿no? Y recuerden que la parte espiritual es una parte pragmática, no es ciencia. Y esto viene de la filosofía de vida, de la estructuración de vida como tal, y de los anhelos e ideologías de vida. De ahí viene la parte espiritual. Si hablamos de la parte espiritual, yo considero que una mujer cae en ese ciclo repetitivo porque también es una opresión, en este caso demoníaca, de algún ser demoníaco como tal, O porque el como tú demonio, decías, o como tú decías al comienzo, es el círculo. sí, o sea, pero más le veo en una parte demoníaca, ¿por qué? Porque el demonio viene a destruir tu vida. ¿Y qué mejor forma de destruirte haciendo tu propia autodestrucción? Porque ante una realidad como la que tú describiste, tú decides quedarte y tienes esa esperanza de que va a cambiar, de que las cosas van a mejorar, pero ya no es una, dos, tres, sino a lo mejor fueron 20 años de infidelidades, fueron muchísimos casos. Eso es destruirte como ser humano, eso es acabarte como persona y mucho más en una mujer, porque yo al menos considero, los hombres y mujeres debemos tener muchos valores, pero para mí el principal valor de una mujer es la integridad y el Ujú. principal valor de un hombre es el honor. Para mí es eso. Y una mujer que cae en ese ciclo repetitivo por una opresión demoníaca, estás perdiendo tu integridad como mujer. Y qué mejor victoria para el demonio que En, tener en- en esa esa, alma en esa parte perdida. que tú dices de integridad, quiero decir esto, espero no equivocarme, verás. Y es verdad, porque des en cuenta, esa mujer que es separada, divorciada, lo que sea, y puede tener unos, yo que sé, si pongámosle así, 5 hijos, pero es íntegra, créame, no va a faltar hombre que busque a esta mujer. ¿Tú qué dices, Nando? También. Y más allá de eso, una persona que es íntegra y mucho más una mujer, ¿por qué yo le pongo ese principal valor de la integridad a las mujeres? Porque recordemos y no olvidemos que humanamente la mujer es más emocional. Y Sí. para que tú seas íntegro, tienes que tener un punto muy fuerte
en tus emociones. Y ahí es lo que tú dijiste en este momento. Un buen hombre puede querer a una mujer que tenga su pasado, siempre y cuando esa mujer tenga su integridad sólida y construida, porque esos valores se construyen. Y principalmente una mujer que llega a tener integridad, a pesar de las experiencias de vida que pudo haber tenido, considero yo lo hace porque supo construirse, supo sanarse antes de darse una apertura a una nueva oportunidad. Y eso Qué es buenas palabras. fundamental. Buenas palabras, doctor. Y yo por lo menos en mis formas de ser, de expresarme, le he comentado siempre a mis amigas que han sido separadas, han pasado una traición. Porque, no voy a mentir en esto, si por ahí nos está viendo una mujer, no me dejen mentir, yo no sé qué tienen. La verdad, yo no sé qué tienen. La mayoría, despechadas, terminaron con el novio, marido, esposo, lo que sea, amante. Primera chuma, vacilar con el primero que se asoma. Terminan Un más fregadas, libertinaje, fregadas, pues más ñaño. fregados la vida, ¿no? Es que ahí vamos, bueno, hablando en este caso que planteas tú, ¿no? Yo considero que el contexto de la sociedad actual, hablemos desde los años 70, que de ahí más o menos venimos nosotros, viene mucho este boom de la liberación femenina, de la equidad de género, tanta cosa, que está bien. En el hecho de la liberación femenina, de la opresión que vivía y que todavía vive en ciertos aspectos y lugares del mundo, está muy bien que se busque esa equidad como tal. Pero también se ha venido a deformar todo esto del feminismo, de la liberación como tal, y ahí sucede, como tú dices, casos, ¿no? En los cuales alguna mujercita coge esas actitudes que son autodestructivas, porque uno puede salir y ver una mujer así de que está dolida en el mundo, es del alma de la fiesta, toma Un, por aquí, un- por acá, un pero ¿a hombre dónde llega a va? esto. Llega a un bar, llega a una discoteca, le ve a una man borracha dando chances. Ay, Diosito. Coroné, la palabra más común. Apa- Aparece el instinto básico del ser humano, porque no nos olvidemos que nosotros también somos animales. Y el Obvio. instinto básico de la, como decía un comediante, el, el sublime acto de cortejo y posterior apareamiento Apareamiento. también va en el ser humano. Pero ahí, un ser humano sano, hombre o mujer, tiene esto desarrollado. No se deja llevar por el instinto, mucho menos por las emociones, sino por la razón. Y ahí es donde vamos ahora al mismo ejemplo, en cambio en el hombre. El hombre, ¿por qué te dije que para mí el principal valor que tiene que tener es el honor? Porque los hombres entendemos en cambio más lógicamente. Para nosotros las emociones, no es que no las tengamos, pero para un hombre sano, las emociones están en segundo lugar luego del honor. Y eso es hasta histórico. Si tú Ujú. coges cualquier libro de historia, todos los hombres en la historia siempre han defendido ¿qué? Su honor. Y un hombre que tenga honor no va a estar siendo infiel. Un hombre que tenga honor no va a ser mentiroso. Un hombre que tenga honor no va a estar jugando con dos, tres o cuanta mujer pueda jugar. Así se ofrezca la mujer, porque el hombre tiene honor y el honor se defiende. Hay sociedades que incluso el honor lo tienen en Buena su palabra. constitución. Buena palabra para acompañar a un honor. Se defiende. Porque no es fácil. Es que es, Como, porque no es fácil, no es que, porque decimos, no es que tengo honor y yo no voy a hacer eso. Soy pulcro. No, 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 no. no, La no, no. tentación está al frente. La tentación pasa día a día. Y eso, como bien dijiste, Nando, es la mejor palabra para acompañar a honor. Se defiende, hermano. Honestamente. Obvio, es una lucha diaria, es que somos seres Sí. humanos y si vamos bíblicamente, nosotros tenemos tentaciones día y noche, tanto Ujú. hombres como mujeres. Tenemos tentaciones, pero ¿cómo lucha una mujer? En defender su integridad. ¿Cómo lucha un hombre? En defender su honor. Y eso va desde el punto de vista incluso de la psicología. Pero en estos tiempos, en el contexto que nos tocó vivir, de una sociedad tan liberal, en donde los compromisos de vida y sólidos como un matrimonio ya son vistos como hemos venido, como hemos crecido nosotros escuchando. Eso es un simple papel que nada tiene que ver. Ahora, cuando estamos en los juzgados, ahí sí ya no vemos que sea un simple papel, ¿no? Y Pero mucho más. no, sí, yo también comparto eso, pero también voy a poner otro contexto en esa parte de un simple papel. Porque verás, hay personas que como te no creen una
religión. No lo veo necesario casarme en una iglesia católica para demostrarme y entregarme y mi pareja enfocarle a los ojos de Dios. Dios ¿Ya? está en todos lados, puedo hacer un ritual como se hacía antes, casarnos tranquilamente en un lugar. También a eso se manifiesta en un simple papel. Muchas, pero yo soy de las personas que considero que si con mi actual pareja nos quisiéramos casar, yo tomo esa práctica ahorita. Cojo un sacerdote de A o B religión, casémonos yo que sé en el filo del río, que sea, pero que sea más natural, a la naturaleza, enfocado a Dios, a entregarme a Dios, no me enfoca con una religión en el medio para que me vea Dios. Claro, es que ahí creo que coincidimos, sino que la forma de expresarlo nos hace ver a lo mejor un poco diferente. La parte de la ritualidad es la que tú gustes, musulmán, católico, protestante, ortodoxo, lo que quieras, la parte de la ritualidad. Porque en la esencia es lo que acabaste de decir tú, el compromiso con Dios. Y eso es lo que se tiene que entender. Que si bien es cierto, estás jurando convivir, hacer una vida en común con un o con otro ser humano, sea hombre o mujer, pero en tu integridad y en tu honor, tú estás haciendo esa promesa con una deidad que nosotros le llamamos Dios. Uh -huh. Y ese compromiso es lo que te va a dar fuerza en el transcurso del tiempo, de los años, para que todos los problemas que van a venir, sean económicos, sean de salud, sean de sentimientos, de emociones, todos esos problemas que van a venir se superen, como te dije hace un rato, en conjunto. Porque el rato en que ya no existe ese conjunto, ahí puede venir Pero, que la comida está mal hecha. Ese fue el pretexto para que se acabe todo. pero ahí también te ves, te pones, o sea, si no tienes un poquito de madurez, como mental, ¿no? Te ¿Ya? pones en contexto de hacer berrinche y llega a tener un poco de rencor a tu pareja. Por lo que, digamos, te pongo un ejemplo con lo que tú acabas de decir. ¿Ya? Como dijiste en lo económico, chuta, me va mal y me presiona. O me va mal y justo cuando estoy con ella. Es que también es la parte humana, pues loco. Si Exacto, o vamos sea, a lo humano, exacto, pero, ¿verdad? Pero date cuenta que por eso me voy directo a esto, es la madurez mental. Primero, tomémoslo como una persona madura. Es una prueba y es una etapa de nuestra vida. Nunca vamos a estar siempre así, vamos a estar siempre abajo. Y en esta etapa de exacto. acá abajo vamos a tener que ver si nuestra pareja nos ayuda a estar otra vez acá arriba. Esa es la El, prueba. tra- No es que ella el nos trae la trabajo en mala suerte. conjunto. Claro, no es que ella No, nos trae pues la no, mala no. suerte. No, no, es que muchas personas la toman así, hermano. No sé si has conversado, la toman así. Por eso te lo digo Sí, yo. y por ejemplo, ahí analicemos el caso más típico que se da en esta situación. ¿Qué haces, por ejemplo, si tu esposa o esposo se enferma? Una enfermedad limitante grave. ¿Qué haces? Chut, tocó. Sacrificio a todo, pan. Por algo es mi amor, por algo estoy con ella. Duele el Y ahí, bolsillo, duele todo, pero estoy con ella, hermano. Ese es el compromiso. Así no eh, estoy casado, pero ese es el compromiso. Por algo le dijo como mi pareja, sentimental, emocional. Es como dice la Biblia, es mi complemento, es mi costilla, hermano. exacto, mi compañera de vida o Y compañero de vámonos vida. y vamos por ese contexto que manejo yo, y que no voy a ser solo yo, sino otras personas. Es una mujer, puede ser mi madre, hermano. Puede ser mi sobrina, Ahí, puede ser mi hijo. Yo no quiero que eso le pasen a ellos. ¿Estoy ahí, sembrando? por ejemplo, en esta última frase que tú acabas de decir, denotas consciente o inconscientemente el honor que un hombre tiene de defender ese honor, el compromiso Exacto. que cogió. Porque si vamos a la ritualidad católica, ahí se hace la promesa de vida, la que más comúnmente se conoce. En la salud, en la enfermedad, en la riqueza, en la pobreza, en la alegría, en la tristeza y sobre todo, el amarte y serte fiel hasta que la muerte nos separe. Esa es la ritualidad como tal. Habrá otros Ujú. ritos que a lo mejor no hagan eso, pero la esencia es la misma, ¿no? Claro. Y como tú dijiste, o sea, tocó, es verdad. Y ahí es donde se Y prueba como tal. en cambio, Y como tú por dices ahorita, ejemplo, la ritualidad que cada quien maneje, por algo también yo digo, primera regla de vida,
Nunca hagas lo que no quieres que te hagan a ti. Exacto. Humanamente hablando, tenemos el libre albedrío y ahí es muy triste y es decepcionante. Quizá yo lo he vivido en el hecho de que todo lo que se dijo que no es verdad, resulta que sí lo era. Pero como te dije al inicio, no. Qué duro era decir, como gente adulta y responsable sobre todo, porque otro de los pilares fundamentales en valores, para mí al menos, es que hombre y mujer sean responsables. Y decir la verdad es algo que manifiesta la responsabilidad. Diferente fuera, ¿no? Si a lo mejor obviamente tú sabes que tu pareja es violenta o incluso si tú le dices la realidad, corre riesgo tu vida. Eso fuera diferente. Pero ahí en cambio ya tendríamos todo un problema, no de ese momento, sino ya de hace rato. Porque una persona sea violenta es bastante, ya algunos preámbulos tuvo que existir antes de llegar a decir, ¿sabes qué? Divorciémonos. Y eso, por ejemplo, de un caso que pasó aquí en la ciudad hace un año justamente, y de alguien de mi círculo laboral. La persona falleció porque le mataron. ¿Y por qué le mataron? Por decir, mira, ya no quiero estar contigo. Imagínate eso. Y personas, Ajá. y personas te puedo decir, ya adultas, maduras, supuestamente centradas en la vida, y esta persona que lamentablemente cometió ese asesinato, una persona muy conocida del medio, una persona influyente, una persona adinerada. O sea, ahí sí cabe ya lo espiritual, ¿no? Se le metió el demonio, pues loco. Claro, Para. porque a veces es que hay personas que, vámonos a esto, hay personas que no aceptan el no, y mucho más cuando manejan Exacto. esto. Lo que tú dijiste hace un rato, los celos de enfermizos. Ujú. Imagínate ahí. No es mía, no eres de nadie, o no es mío, no es de nadie, porque también hay casos que mujeres matan al hombre porque no saben que está con otra persona, o Claro, lo viceversa. que dicen también, te mato a ti y me mato yo. Y así ha sucedido. Sí, Muchos también. jóvenes, se han visto casos aquí en el país, ¿no? La noticia así lo dice. Matan a la madre, matan a la bebé y se matan ellos. O al revés, matan al papá, matan a los hijos y se matan ellas. O sea, ahí también Sí. ves tú que existe, para mí, ahí sí ya está una posesión demoníaca, porque no entiendo otra forma de que una persona llegue a un punto en el cual se autoelimine, pero antes de hacerlo elimine imagínate eliminar a unos hijos, loco. Te sigas por la ira, hermano. O sea, y como por ahí, obviamente yo comparto lo que tú dices, la posesión demoníaca pura, porque como te he dicho, cuando pierdes la razón es porque te entra el demonio. Obvio, porque una cosa es la opresión y otra ya muy diferente es la posesión. Ahí sí Ujú. ya corre. Pero retomando nuevamente esto de cuando un matrimonio termina por infidelidad. La parte psicológica humana dice que el ser humano anhela y busca lo que anhela. Y está bien, es verdad. O sea, cada quien desea obtener sus metas materiales sobre todo. Y si hablamos de material, todo se resume al término del dinero. Porque tú sabes muy bien que con dinero compro cosas, con dinero compro comida, con dinero pago Compra mi amor. salud, pago mis necesidades. Todo es desde el punto de vista de dinero. Y Ujú. sí debe de ser difícil, ¿no? Que un hogar pase por necesidades económicas. Pero como tú bien dijiste también, cuando existe un compromiso sólido y hombre y mujer tienen claro ese compromiso y una mentalidad sana, saben que no va a ser para siempre y que un momento, trabajando juntos, obviamente, se va a salir adelante. Pero si no hay ese trabajo conjunto, ahí viene, no, por acá me ofrecen algo más, nos vemos. O, Y a po- o, veces ni si, o- o si es que de pronto lo está viendo una mujer, o por lo menos si no van a ayudar laboralmente. No es por criticar, pero porque uno se ha vivido, se dice esto. O sea, por lo menos si no nos van a ayudar laboralmente, por lo menos ayuden espiritualmente y apoyando moralmente, no hundiéndonos más, porque una etapa baja lo pasa cualquiera. y ahí viene la parte bíblica. La Biblia dice que la mujer sabia construye su hogar, la Y mujer sí, necia lo destruye. y Y es sabemos que la verdad, que, la que arma el hogar es la mujer, seamos honestos. El que pone los el castillo hogares es la mujer.
Los hogares se sustentan por la mujer. ¿Por qué? No porque el hombre no sea importante, ¿no? Sino porque cada quien tiene su función. El hombre es cabeza y la mujer es cuerpo. El hombre es lógico y la mujer es sentimiento. Y un hogar necesita de sentimiento. El Y la hombre mujer, así hablando, y la mujer también es más, más razón, porque vos sabes que en cualquier cosa nosotros nos prendemos de una y ella razona. sí, también. No, no, no le diría yo razón, diría que son más sensatas. Trata, Los hombres a veces no medimos riesgos y impulsivos, nos vamos de frente. Las impulsivos. mujeres, en cambio, sí le ponen un poco más de sensatez en los funcionamientos. Pero eso también una mujer sana, ¿no? Porque si no, como tú acabaste de decir, puta, nos joden por todo y obviamente ahí se acaba todo, pues loco. Y Sí. vivir así, ya no estamos en el contexto de los años 1950, en donde se manejaba de que pego, mate, marido es. Tampoco se quiere eso, ¿no? Pero No. tampoco ahora de que me quedó viendo mal, nos vemos porque acá tengo unos cuantos más. Es que O sea, también en el tiempo tampoco a antiguo era eso. mal comprendido el contexto de hombre macho. O El sea, machismo el hombre como tal. macho era porque era sustentable, veía por su familia, ese era el ser macho y aguerrido, ante todo. Es Más que en que la por defender a su historia, familia, no porque era borracho, tenía mozas y pegaba a la mujer, no, eso se no, malentendió. pues, es que en la historia está plasmado las funciones de hombre y mujer. Humanamente hablando, el hombre estaba para proveer y así No, sí, sigue ñaño, siendo no, hasta la no, sí, actualidad. sí, no, sino que lo que yo me refiero es por lo que, o sea, date cuenta que en pueblos sin educación, Ah, no, eso sí, pues. entonces eso influyó bastante más todo en nuestra querida LATAM, vos sabes cómo nuestra región, entonces, Todo el proceso del constructo social fue exacto. bastante complejo desde la conquista mismo, porque acá la historia nos dice que llegaron españoles a conquistarnos, que sí que no, pero no llegó los españoles de la nobleza, pues loco. Los Como mijines, ese, exacto, y menos que Mijines. Eso fue uno de los grandes problemas también que tuvo la famosa conquista de América hace ya, si no estoy mal, más de 550 años atrás, según la historia como tal. Pero ahora, trayéndola también al contexto actual, vemos que estamos en una nueva evolución social con tanta ideología de género, con un feminismo mal entendido, en donde en ujú, cambio se está dando un fenómeno social, psicosocial, según los estudios psicológicos que son de dominio público, sobre todo en las redes, sobre todo en la dark web, que les recomiendo vean mucho ahí, es el contexto de que en la actualidad los hombres son los que luchan más por mantener una familia. Los hombres, en el caso de una separación, de un divorcio, hay más casos en franco crecimiento de que los hombres se quedan a criar a los hijos y las mujeres son las que están rehaciendo su vida con otras personas, muchas veces con personas que tienen ya otros hogares o cosas parecidas. Es decir, digamos que en la mayor deformación social que puede existir, se está viendo un poco más normalizado ese tipo de cosas. Que no tiene nada de normal, ¿no? Porque los valores, los principios, la ética, la integridad, el honor, la dignidad, eso no tiene que ver que sea el año 1 después de Cristo a que llegue a ser el 4000 después de Cristo. Si exacto, queremos y no, de seguir como pronto no, sociedad, tenemos que exacto, valorarlo. y de pronto no decimos que mujeres está mal que hagan otra vez su vida, ¿no? No, no. Lo malo es que están dejando a un lado a sus propios hijos, que es lo más sagrado. El Está, hombre ya no está, importa, el hombre ya no importa, nosotros no importamos, porque nosotros ya como quiera, igual nosotros vivimos la separación muy diferente, nosotros chillamos un año entero, mientras ustedes conocieron al mes a otra persona y ya se unieron. lo De un emocional y lo 100%, un lógico. 90% pasa eso, pero a eso vamos. Sí, mujeres, no es que nosotros estamos en contra de que realicen sus vidas, pero simplemente no, sus hijos primero. Solamente eso, porque lo que nada expresa es eso, y es la realidad. Muchas mujeres actualmente prefieren dejarle a los hijos con las mamás, con los ex maridos, y los manes a realizar su vida y a criar hijas, lo que antes hacían los hombres.
Claro, era más común que los hombres. Ahorita con lo último que tú dices, o sea, ahí viene también una cuestión de que, como les dije hace un momento, no. Una cosa es que la pareja se acabe y otra cosa es que se pierda la responsabilidad de padres. Y tener muy presente que un hombre y una mujer sanos que llegaron a ser padre o madre ya dejan en segundo plano o en tercer plano lo que es ser hombre o mujer, porque ya se tiene un compromiso y una responsabilidad de vida llamado hijo o hija. Y ahí sí, yo en lo personal no entiendo, ¿no? De aquellas personas que se olvidan de los hijos, como tú acabas de decir, prefieren ser padrastros o madrastras y criar otros hijos que no fueron de su procreación y a veces olvidándose totalmente de sus propios hijos, van y crecen hijos ajenos como tal, sean hombres o sean mujeres. En Que era estos lo que tú tiempos dijiste estamos bien, viendo ñaño. esa situación. Lo que vos bien dijiste, integridad y honor. Exacto. Y eso no tiene nada que ver con el contexto de la sociedad. Puede ser el año 1 después de Cristo, puede ser el 5000 después de Cristo. Si como sociedad queremos avanzar, tiene que haber valores, tiene que haber principios, tiene que haber cosas Y que como seres humanos nos distingan. es que eso es lastimosamente que si vos has dado cuenta que en este tiempo los valores, Están en declive, están en franca decadencia como tal. ujú, Y lamentablemente también yo creo que estamos, no sé, no, pero creo que ya hemos llegado a un tiempo en el cual el ciclo de la historia se va repitiendo. En toda la evolución humana, si uno coge los libros de historia y va analizando, siempre hay un periodo de inicio, un periodo de crecimiento y llega el periodo de declive. estamos ahí. Yo considero que estamos ahí. Y es por eso que hoy vemos tanta cosa. Entonces creo que, Es que por eso también hay una frase que, la famosa frase, más bien dicho, que se ha hecho popular actualmente. Tiempos difíciles, hombres fuertes. crean hombres fuertes, tiempos Seres humanos fáciles. fuertes. Tiempos difíciles, tiempos frágiles, personas frágiles. Ujú. Y ya lo Y demostramos. Y solo realmente date cuenta en nuestro país, vámonos, no quiero topar ese tema, pero es un buen ejemplo políticamente hablando. Date cuenta, claro, nuestra generación creció viendo lo que la porquería que fue nuestro país actualmente. Una evolución que tuvo y se declinó. Pero la nueva generación considera que el pasado, que fue una buena etapa para el país, piensa que fue lo peor y que la mierda que estamos viviendo ahora es lo mejor. claro, ahí también viene esas son las fallas del constructo social, de la permisibilidad, porque topando también ese tema, por ejemplo, en el área de la educación, pues loco, ahora los docentes no son nada en un aula, más manda el alumno, Sí. pues. Puede ser un niño de 5 años de inicial, si viene con actitudes negativas y el docente no sabe manejar eso, el docente es el culpable. O Sí. sea, el docente es el culpable de que el niño esté así. Y en nuestros tiempos el docente era respeto. Claro, y eso no Sí, hablamos sí, mucho, hablamos sí, de unos si 20, no era 30 por años persona atrás mayor, nada era más. hasta por miedo, porque hasta el man te cueteaba, pero tenías respeto y sabías respetar. Date Yo cuenta. creo que ahí se perdió un valor que cuando para Ujú. casa un matrimonio también se pierde, que es el respeto. Porque el respeto tiene que estar Otra siempre cosa me dice presente. lo permisivos, loco. Yo me di cuenta bastante de eso porque yo también en algo infligí eso con mi hijo. Pero te digo en algo, porque yo sí me daba cuenta de lo malo que iba a ser ahí. Pero sí me daba cuenta, como vos sabes, yo me moví más en mi mundo de atención al cliente. Ujú. Entonces yo veía, que llamamos mi generación o menos que yo, tratar a los hijos de dejar hacer lo que ellos querían, porque tal vez a ellos no les permitían sus papás hacer eso, porque igual nosotros lo vivimos, ¿te acuerdas? Nosotros éramos de la etapa que mamá, papá, con una mirada, te quedabas quieto. Exacto. Nosotros, por Entonces ejemplo, ahora pues, somos bastante permisivos. Y esa generación muchísimo, está creciendo muchísimo. esa generación permisiva va a tener que otra vez volver a ponerse fuerte para que no se vaya de control mucho esto. Y ya estar pasando. Es que como sociedad vamos a caer en eso. Y justamente como pusimos el tema de este podcast, el por qué los compromisos se rompen, y en este caso un compromiso sagrado como el matrimonio se rompe,
es porque también es parte de este declive de la sociedad. Y ya lo vemos que en la historia lo dice, la sociedad inicia, crece, sube, sube, prospera y llega un momento en que va a decaer. Y yo sí considero que estamos ya en esa cumbre en donde ya no hay donde más subir y ahora toca decaer. Es que sí, date cuenta, ver, matrimonios actualmente hay, a comparación de antes. Hay, pero duran poco. Bueno, Digamos que ya no, a eso ya me no son refiero. con el... Antes vos sabes cómo era la trayectoria. Nos conocemos, vacilamos, bueno, perdón, nos conocemos un buen tiempo, pero ese tiempo era de años, 2 años, nos casamos. Ahora nos conocemos, vacilamos un mes, nos unimos y se acabó. Y si no, cada quien por su lado. Que en parte está bien. Hablemos de esa parte bien porque no complicas matrimonio, no practicas dinero, de pronto no metes Libre niños que vayan a albedrío. sufrir en el futuro. Está bien, prefiero eso, loco, honestamente. Pero en cambio se está perdiendo el valor, lo que es un matrimonio en verdad, una relación de pareja. Es que también si algo nos ha enseñado la historia es que las sociedades se construyen con los seres humanos y el núcleo básico de una sociedad es la familia. Si tú tienes familias desorganizadas o simplemente la familia ya no va a existir, ¿qué sociedad vamos a tener? Es así de real. Sí, sí, pero te das cuenta que, verás, darte cuenta que todo nació con el famoso feminismo mal interpretado como tú lo dijiste. Eso está Exacto. provocando bastante decline en el plan reproductivo, que ese es un plan global. Si nos vamos por el tema de dominación mundial, lo que más quieren es eliminar población mundial. Eso es lo mejor Y ahí ejemplo. vamos también, ahí también vamos a lo que tú dijiste hace un rato, el ser permisivos. Como sociedad se ha sido muy permisivo. Por ejemplo, la ideología de género en donde si yo quiero me declaro transespecie, me creo un puerco y la gente tiene que a mí creerme y tratarme como puerco y el Estado, los gobiernos tienen que valorar, tienen que defender mis derechos como puerco. O sea, ¿a dónde vamos? Ahí está el mejor ejemplo de declive social, hermano. Qué Exacto. bajo caímos de ver. O sea, solamente metes en redes y vean la peor estupidez, competencias de personas que se creen perros, granjas de que se creen caballos, de borregos, competencias de quién es mejor pelícano. Y en último de los casos, o sea, uno puede creerse lo que quiera porque está libre albedrío humano, pero La no cuestión es que pueden. nos quieren meter eso en la cabeza a los demás y vivir del Exacto, Estado, vivir de los impuestos de otras personas para que les mantengan con su estupidez mental. exacto. No puedes pretender que tu derecho esté sobre el derecho de los demás. Y sobre todo es lógica, es biología. Somos humanos, no somos ni caballos, ni perros, ni puercos, ni chivos, ni nada. Ya la parte del bisexualismo, es decir, de Bueno, creerme pero le dicen a los mujer, de monitos, ¿no? creerme hombre, siendo biológicamente hombre, creerme mujer, o siendo mujer biológicamente, creerme hombre, yo ya por ahí también algo hay de malo en esa persona, ¿no? Algo no está bien en esa persona. Hablemos de la aceptación propia, del autoconocimiento, de lo que quieras según la psicología, pero algo está mal y no puedes pretender que porque tú te crees así, porque tú te sientes bien así, la sociedad está obligada a creerte así y está obligada a mantenerte así. No se puede creer. Trayendo, Y otro punto verás, porque los manes se entretienen peleando por sus disque derechos ujú, y se olvidan lo que pasa en el mundo, loco. De todo claro, lo que está es una manipulado en el burbuja. mundo. Loco, todo lo que se está manipulando en el mundo, lo que ellos solamente son un juguete para eso, no se dan cuenta. Y Eso ahora, también es otro punto. todos ustedes que nos ven, a lo mejor digan en este punto, ¿y eso qué tiene que ver con el matrimonio del por qué termina el compromiso llamado matrimonio? Tiene mucho que ver porque ahí estamos viendo las consecuencias de que las familias se estén destruyendo. Ujú. El ver, a lo mejor si es que hacemos un análisis de la mayoría de estas personas que defienden lo indefendible, quizá veamos de que vienen de hogares desintegrados. Quizá veamos que vienen de hogares donde hubo historias de infidelidad,
donde hubo historias de abusos, o directamente quizá veamos que son hijos de padres divorciados y de padres que nunca supieron afrontar su responsabilidad como padres. O simplemente Puede que vagos, sean hermano. esos. Claro, pero también la vaguería tiene que No, tener no, o sea, algún no punto de digo que no lo vicios. tuyo, sino que también te doy otro punto. También son vagos. Actualmente son vagos los que están bien, están ahí. Porque es prácticamente la nueva generación de los hippies, supuestamente. Ya date cuenta que los que, como bien conversamos contigo, ¿quiénes son los que están en esto? No son los niños, son adolescentes, son ya 30 años para arriba, que viven Claro, del Estado con sus papás. Nadie, nadie vive solo, nadie tiene su negocio propio, nadie lucha por trabaja. el... Exacto. Sí, sí, tienes toda la razón en eso, pero yo a lo que voy es que en algún momento esas personas fueron niños y al estar en esa etapa, porque como niños aprendemos, en la niñez es cuando desarrollamos esa capacidad de saber lo que me conviene o no me conviene hacer sobre la base de las experiencias, sobre la base del ejemplo y sobre la base de la construcción de un pensamiento como tal. Estas personas, como bien dicen, están en un promedio de los 30 años hasta los 40 o 50 años. Hay casos que pasan de esos 50 años, en donde ya para mí sería más locura que cualquier otra situación. Pero estas personas deben de haber tenido algún inicio. ¿Y en ese inicio cuál es? El declive de la sociedad, de la base fundamental de la sociedad que es la familia. ¿Y una familia con qué se construye? Se construye con el compromiso de un matrimonio. En cualquier religión que profesen, hay ese compromiso que se llama matrimonio. Y eso es fundamental para que una sociedad pueda crecer. Pero también si ese matrimonio no tiene valores, no tiene principios, y ahí vamos a lo bíblico, no tiene lo que se llama el cordón de tres dobleces, esposo, esposa y Dios, una trenza, no tiene ese pilar fundamental, todo se va, en un determinado momento todo se va a destruir, y todo se va a autodestruir y va a lastimar a la mayor cantidad de personas que esté cerca a ese núcleo que en algún momento fue un matrimonio. Ahí hablamos del ataque demoníaco, hablamos de que el demonio se enorgullece, festeja de que una familia se haya destruido, de que los hijos ya no tengan papá o no tengan mamá, de que esa mamá haya sido traicionada o que ese esposo haya sido traicionado y que todo se destruya. Y claro que festeja, porque date cuenta que hay casos que simplemente comienzan con un simple divorcio. Solo te pongo eso, y es un caso real, ¿ves? Simple divorcio, malas decisiones de la mamá, le violan al niño, crece con rencor y se convierte en asesino. Qué mejor festejo demoníaco, hermano. Claro. Y ahorita que citas ese ejemplo, si no estoy mal, uno de los mayores asesinos de la historia moderna, hablemos de la década de los 90, el famoso Jack del Destripador. Él fue hijo de padres divorciados, de una madre adicta y que en la niñez sufrió abuso sexual. Te cuento la Imagínate. solo te cuento la ¿Sabías que también hay una teoría de que el famoso Jared Destripador fue el Dalai Lama? Porque Ah, justo sí, sí, coincidieron con las sí he fechas que él escuchado estuvo también. allá y terminaron los asesinatos cuando el man se fue de allá. Sí he escuchado también eso. No, no he profundizado, pero he escuchado algo de eso. Bueno, son Está bien, teorías que también está bien. en algún momento podemos hablarlas de eso. Porque ahí también hablamos de otra presencia demoníaca, otro influjo, ¿no? Volviendo al tema de esta noche. Todo esto, todo yo desde la parte espiritual, el ataque espiritual, lo que ha generado es lo que ahora en esta sociedad llamamos los padres de algodón y los hijos de cristal. Ujú. Los papás ya no tienen carácter para crear un nuevo ser adecuado y los hijos no tienen lo más mínimo para afrontar la responsabilidad de Es estar que vivos. a eso me refería con lo permisivo. No me acabé de acabar en este tema, esa parte yo, porque o sea, como a mí no me gusta que voy a tratar a mi hijo como me trataban a mí. O sea, yo que sé, los malos toman como brusco, como groseros, como que no debe ser lo normal. Entonces, son sensibles, como bien dices tú ahorita. Padres de algodón, generación de cristal. Cuando no Claro, estuvo mal, y, la mano dura y nunca estuvo mal. algo, y algo que escuché recientemente es también que estamos con este declive del compromiso sagrado llamado matrimonio.
Estamos generando una sociedad de irresponsables. ¿Por qué? Porque nadie quiere esforzarse. Ujú. Todo el mundo quiere las cosas fáciles. Nadie Exacto. quiere asumir el dolor. Y tomando en cuenta que el fracasar, el que te duela, a una persona sana le hace notar de que puede soportar ese dolor, de que el fracaso le da alguna lección de vida, pero para poder enrumbarse e irse de frente contra la De vida. la nueva generación, ¿cuánto tiempo has visto que ha durado un matrimonio? Una relación unida, no matrimonio. Máximo 3 años. Yo he visto meses, hermano. Ah, no, pues vi una noticia de una muchacha que se casó y se divorció a los 15 días. Peor, no, yo te hablaba, yo pues que yo te hablaba del círculo conocido. Ah, no, no, del círculo conocido, máximo 3 años. No, máximo 2 años, en el caso de Ya, un amigo. yo te hablo ni de 3 meses, hermano. O sea, te das cuenta, y es Imagínate. para fortalecer lo que tú dices ahorita. Es que el compromiso sagrado del matrimonio, cuando inicia solo sobre la base de las emociones, se pierde las cosas. Y ojo también aquí a los amigos que nos ven hasta este momento, amigos y amigas que nos ven, y también muy seguramente las personas que estuvieron en nuestras experiencias propias de vida, no Cierto, estamos cierto. echando no estamos echando la culpa a nadie, porque cuando un matrimonio fracasa, la culpa es de los dos. Ojo, para mí al menos, la culpa es de los dos, 50 y 50. Para mí Lo que también. sí, lo que sí en cambio, es responsabilidad total de cualquiera de los dos, al 100%, las decisiones y acciones que tomaron. Y si una de las dos partes tomó decisiones de mentir, de traicionar, de no ser capaz de decir la verdad en su momento adecuado, eso hace que ese hombre o esa mujer se autodestruya. Y obviamente la autodestrucción tiene muchas veces la capacidad de destruir todo lo que está alrededor. Hablemos de hijos, de familiares, incluso de trabajos, porque muchas Ujú. veces las parejas ahora son socias en algún emprendimiento, en algún trabajo y demás, y todo se acaba. Entonces, con eso lo que quiero decir es que cada quien debe de ser responsable de sus actos. Si ya se toma la decisión de un divorcio, de incumplir el compromiso ante Dios, por lo menos tener la responsabilidad de ante la otra persona decir la verdad, hasta para que pueda haber un trato más maduro, diría yo, ¿no? En lo Exacto. posterior. Sí, más maduro. Un poquito de madurez. Ujú. No ¿Será sé. que uno mismo, No, será yo que uno también mismo comparto lo mismo. es Porque, el por malo, ejemplo, ¿no? lo que yo agregaría a lo que tú dices es una cosa, como ya dije un poco en las mujeres. O sea, si tienen que pasar lo que tengan que pasar, mujeres, mis queridas mujeres, primero a todos, el alcohol no es el mejor consejero. Tómalo en Para divertido, nada. toma en diversión, con una reunión familiar, pásenlo en diviértanse, bienvenido. En tristezas, nunca. Siempre Para va a ser nada. tomar malas decisiones, tal vez se lleven a peores casos, más en su ciclo familiar, mucho más. Si tienen hijos, por favor, no lo hagan. Pasen su Nunca. duelo y después verán. Hombres, no se hundan en el alcohol. El tiempo pasará y si es que cuando estamos en el alcohol, llega el caso, porque la mayoría siempre se busca el alcohol para desahogarse, siempre nos hace relucir los errores que tuvimos. Por lo menos si sacamos eso, aprendamos de eso y cambiemos eso. No solamente el momento de nostalgia de nosotros, de que, chuta, yo fui esta mierda, que por eso me dejó, que soy una huevada, y después de la borrachera, siguiente relación, soy la misma pendejada. No. La cuestión es cambiar. Y sumándole a lo que tú dices, una cosa es cometer errores en la vida y otra cosa es justificarse diciendo que fue un error, todo lo que se sabe que se está haciendo mal. Y ahí cada quien tiene que tener madurez, tiene que tener, y ni siquiera por la otra persona, sino yo he comprendido que uno tiene que tener primero amor propio. Si Sí. tú tienes amor propio, sabes lo que es el autorrespeto. Y si tú sabes autorrespetar, sabes muy bien que la otra persona
nunca le vas a ofender diciéndole la verdad. Que la verdad duele, sí, Sí, bueno. en muchas ocasiones la verdad duele, Y más cuando pero eres orgulloso. en definitiva, la verdad es sanadora porque tienes la verdad. Y Ujú. ahí es donde, en el paso de un tiempo prudente, quienes en algún momento fueron esposos pueden llegar a tener un trato por lo menos tolerante y sobre todo, si tienen hijos, a no perder ese vínculo de padres como tal. Por lo menos mientras los niños crecen, porque recuerden que son edades complejas desde los 0 años hasta los 10 años, porque ahí van aprendiendo definiendo su personalidad. Son un poco más complejas en cuanto a emociones, en cuanto a desarrollo biológico y psicológico en la adolescencia. Hablemos desde los 10 años hasta los 18 años. Y ahí es donde muchas personas pueden perderse, pueden confundirse fácilmente, pueden sufrir de abusos y todo lo demás. Entonces, ¿quién necesita al lado? Papá y mamá. Salvo que alguno de los dos esté muerto, bueno, ya no tiene, ¿no? Alguna otra persona, algún otro familiar podrá asumir ese cargo si es que así lo desea. Pero si tiene la dicha de tener papá y mamá, esos papás y mamás tienen que ser sanos y criar y orientar adecuadamente a ese hijo o hija en esas edades. ¿Para qué? Para que a partir de los 18 años esa persona tenga ya una personalidad definida y sepa encaminarse y enrumbarse. Porque tanto tú como yo vivimos la experiencia de que tenemos papá, tenemos mamá, y en las edades que nos jalamos, en todas las situaciones que hemos vivido, siempre siguen siendo nuestros pilares fundamentales papá y mamá. Y eso es una gran bendición que ustedes jóvenes, sobre todo ustedes jóvenes, valoren el hecho de tener un padre y una madre sanas. Y aquí también lo bíblico, la Biblia dice que honra padre y madre. Muchas veces eso se confunde de que si mi padre o mi madre fueron una porquería, o sea, yo tengo que honrarles, cuidarles. No se trata de eso. Honrar padre y madre se trata de que tú, con tus actos, lleves una vida más coherente, más centrada, más responsable. Que tú seas un ser humano con principios, con valores que te hagan una persona íntegra o una persona de honor y Como muchos dije, de otros romper el valores círculo, que loco. te den valor. Exacto. Y esa es la forma de romper el círculo de las maldiciones generacionales. Y para poder hacer eso tienes que luchar. Seas hombre o mujer, tienes que No es luchar para fácil. No es fácil. construirte. Y no es fácil, exacto. No es fácil porque siempre vamos a tener las tentaciones. Siempre vamos a tener el maligno acechando. Y siempre vamos a tener una ideología en un Dios todopoderoso. Pero Dios no te va a ayudar simplemente porque digas, ayúdame, Diosito. Ujú. Hay un refrán que no sé si es bíblico o es humano, pero es muy cierto. Dios dice, ayúdate, que te ayudaré. Y en ese aspecto también, a todos los matrimonios, si ustedes que nos están viendo tienen un matrimonio, sea de poco tiempo, sea de mucho tiempo, no se olviden siempre también de compartir como lo que son, una pareja. Desen el tiempo para seguir ese proceso de sentir esa emoción de estar juntos, por más hijos que Solo tengan. acoto y justo con lo que tú estás diciendo ahorita mismo, Diego. Igual, lo que dices, Dios no nos va a hacer felices. Dios lo que nos va a dar es la preparación para llegar a eso. Y es justo lo que están dando ahorita comentando. Ujú. Pero si estás dispuesto también. Ahí Eso. viene lo que bíblicamente se llama el llamado de Dios. Y ojo, yo soy católico, pero Dios no tiene religión. Puede ser musulmán, puede ser ortodoxo, puede ser cristiano, puede ser protestante, el que tú quieras ser. Si tú sientes el llamado de Dios, te va a dar paz. Si te da paz, es un llamado de Dios. Si te da intranquilidad, te da problemas, te da todo lo contrario, no es un llamado de Dios. Hay que saber también escuchar a Dios, porque también en este mundo espiritual, así como te habla Dios, también te habla el demonio. Así como te habla el demonio, también te habla la carne cuando hablamos de la tentación, de lo más esencial de nuestras vidas humanas, de lo que es el deseo carnal. Y cuando somos adultos,
Es una parte normal el deseo carnal en los seres humanos, pero no somos animalitos para reproducirnos sin medida o Solamente simplemente por oliendo. el hecho de saciar. Claro, no somos ¿Verdad? animalitos, tenemos el raciocinio. Y para ir ya terminando con este interesante podcast que hemos hablado un poco de todo, lo hemos relacionado desde lo humano, desde lo místico, desde lo espiritual. Yo lo único que puedo decirles es, si ustedes tienen un matrimonio de pocos o muchos años, cuídenlo, cultívenlo. Si es necesario, busquen ayuda. Si están pasando por crisis, tengan la fe en Dios de que pueden superar toda crisis. Si a lo mejor tu esposo o tu esposa se le declaró una enfermedad terminal, limitante, en casa tienes que verle cómo su cuerpo físico se va acabando, o a lo mejor una lucha incansable en hospitales y todo lo demás. Abracen la cruz, así como Cristo en algún momento, en su Calvario que todos conocemos, sufrió dolor, sufrió maltrato, sufrió todo lo peor que un ser humano puede sufrir hasta el punto de morir. Si el matrimonio es real, si existe un sentimiento noble y real, luchen por ese matrimonio. Si no existe ese sentimiento, tomen la mejor decisión. Pero hasta el último, mi sugerencia, ni siquiera consejo, sino mi pequeña sugerencia, es que luchen por ese matrimonio. Porque el matrimonio es un regalo de Dios. El matrimonio no está en las escrituras. No dice que Dios dijo, Jesús dijo que tienen que casarse, nada. El matrimonio es un regalo de Dios, donde se unen dos personas para hacer una sola vida, porque ahí sí es bíblico que dice, ya no somos dos, sino una sola carne. Respétense, ámense, hablen de cosas incómodas, porque una de las falencias que se tiene ahora es que no existe la comunicación y hablas de temas incómodos, como por ejemplo la parte económica, como por ejemplo los gustos de la intimidad. No todos tienen la capacidad de hablar de eso y eso es una gran falla. Busquen ayuda de ser necesario, pero salven los matrimonios que se puedan salvar. Y eso depende de hombre y mujer, esposo y esposa. No permitan que ¿Sabes que siga las palabras que terminando las dijiste cosas. recién? Las palabras que recién dijiste, lo de, más que todo, poniendo en el plan de Dios. Vámonos de esto. Se considera que Jesús tuvo descendencia con María Magdalena. Él no se casó. De lo que Claro. se sabe, no se casó. Ni en teorías, ni nada. Nunca se sabe que se casó. Nunca se ha tapado ni el tema. Y ahorita que topas de ese tema, ya vamos a conversar para un próximo podcast, hacer específicamente para analizar de dónde nacieron las religiones, porque justo estaba leyendo y un poco interesándome en investigar. Hay cosas muy interesantes que vale la pena conversarlas en un nuevo podcast. Por lo pronto, creo que ya hemos llegado a la parte final de este podcast. Ha estado bastante interesante, como siempre, en nuestro estilo único e inconfundible de hablar de todo un poco dentro de un tema general, pero que eso es bastante, bastante llamativo para nuestros fieles seguidores. Reiterarles la invitación a que nos escuchen en un próximo podcast, que se unan a nuestro podcast, es gratis, que nos dejen sus comentarios y que si ustedes desean ser parte con su testimonio o incluso siendo parte de alguno de nuestras grabaciones del podcast, simplemente comuníquense, ya en nuestros videos están saliendo nuestros medios de contacto, comuníquense y conversamos y compartimos y vamos creciendo juntos en este mundo de las redes sociales. Tavo. Nada. Solamente para adicionar, como siempre, este programa sale un poquito tarde para la fecha. Le hicimos justamente cuando es la semana del Día del Padre y más que todos los que somos padres, ya saben que nosotros siempre se olvidan, pero solo nos Sí, podemos olvidar de nuestro Padre que es Dios. Sin Él no estuviéramos, qué mejor ejemplo de padre que si no aprendes por las buenas, aprendes por las malas. Es el pero mejor padre que podemos aprendes. ver. Obviamente. Entonces, nada más acotar, repetir lo que Nando nos dijo, o sea, una ayuda con un like de suyo es de mucha ayuda para nosotros.
aunque yo me siento conforme con que me escuchen 10, yo soy feliz. Como nada, conversamos al comienzo de este proyecto, pues la intención es conversar, coger temas que no son muy populares o muy hablados por ser misterios, creerse estupideces en momentos, pero que sabemos que no. Entonces, para mí simplemente es un agrado estar con ustedes y nada más. Soy Tavo, buena noche. Nos vemos.